La pregunta es, ¿qué tipo de residuos se generan en un matadero? ¿Alguien me puede decir? Sean sólidos o líquidos. Hasta gases. Como el agua, la sangre, Inge, Ya, muy bien. ¿Qué más? el cuero, los intestinos, no sé, Ya. eso. Ingeniero, ¿se podría decir que lo único que se bota es el agua? No, hay muchos residuos. Lo que ya dijo Eh, Daniela son lo El que... pelaje, ingeniero, el ¿Cuál? pelaje, el Pero, pelaje. ingeniero, Ya. hasta donde yo sé, el cuero no se lo bota, no es porque el cuero lo venden a las curtiembres y con lo que ellos hacen lo que sería el procesado del cuero. Sí, pero es un Y sus residuo, vísceras y etcétera también lo es venden un, para, no me ya, acuerdo qué otra cosa. Por ya, eso, pero pero sí, no se ellos no lo van olvide a... que es un Esa es residuo, una forma de reutilizarlo. ya, pero ¿le dan algún uso al cuero ahí en el matadero? Esa es mi pregunta. Ah, no, pues si es así, no. Entonces, ahí vamos direccionando nuestras preguntas, ¿ya? Eso es lo que les decía, qué es lo que ustedes piensan respecto a los residuos, ¿ya? Entonces, ven claramente de que los residuos generados en un matadero es, como dijo Daniela, ¿ya? Aquello que resulta que no va a ser aprovechado ahí, aunque la parte de lo que dijo Daniela, de los intestinos, todo eso, hay un tratamiento que se da donde hay personas que rescatan esos residuos, ¿no? Entonces, se conoce como menudencia más que todo en nuestro lenguaje, ¿no? ¿Está claro hasta ahí? Hola, Sí, sí. ya. ¿Y qué piensan ustedes respecto a los excrementos de los animales cuando están estabulados? Abono, Inge. Abono. ¿Y quiénes lo aprovechan eso? ¿Será que la empresa no puede darle un uso o un aprovechamiento? Eh, ¿Alguna idea? Bien. Otra pregunta. ¿Qué se puede hacer aparte del abono, como dijo Daniela? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer con los excrementos de los animales que han sido estabulados? ¿Nunca han escuchado ustedes hablar del biogás? Así con los olores que generan esos ácidos, no sé qué se llaman, pueden generar energía con eso. Ya, o sea, tiene vergüenza hablar, son excrementos, ¿no? Bien, se puede aprovechar en generar biogás, ¿ya? Pero también la orina es bastante fuerte también. ¿Tienen idea de cuántos animales estabulan el caso de Frigol? ¿Alguna idea? ¿Nada? ¿Alguna idea respecto al impacto que generan esos residuos que se obtienen en un matadero? ¿Nunca han ido a un matadero, jóvenes? Por ejemplo, los malos olores. ¿Y nunca han ido a un matadero? Sí, yo he ido. ¿Sí? Sí, Daniela está hablando sí, yo. y Fiorella no dice nada. Como dijo Rubén, los olores igual, eso causan daños ambientales, igual a las personas, a la salud. Bueno, en realidad tienen que empezar ya a formarse criterios de ingeniería. Bien, vamos a ver un trabajo que
un amigo que fue a hacer masterado allá a Holanda, ¿ya? Y tuve la oportunidad de captar su información de él. Vamos a compartir y lo vamos a ver en forma rápida, ¿ya? Y después vamos a entrar a ver qué es lo que se puede hacer con los residuos generados en un matadero. ¿Listo? Bien, esto que ustedes están viendo acá es el trabajo de un amigo que hizo maestría en Holanda. Bien, las industrias cárnicas y derivadas generalmente generan residuos que son de rápida descomposición porque son materiales que rápidamente se descomponen, ¿ya? Y además de ello, de que tienen un alto impacto, como ustedes dicen, generando malos olores, ¿ya? Pero tenemos de que los residuos que se generan en un matadero se pueden mencionar, por ejemplo, del momento en que el animal ingresa, está estabulado alrededor de 24 a 48 horas, ¿ya? Porque si lo tiene más tiempo, el animal no sufre porque no está recibiendo alimentación. Pero en esas 24 o 48 horas que está estabulado, se genera cualquier cantidad de excrementos en este caso donde ellos están, de tal manera de que esos residuos obtenidos se pueden aprovechar, ¿ya? Lógicamente que también desde el momento en que estos ingresan, por ejemplo, se generan residuos líquidos como ser las orinas, la sangre, como dijo Daniela. Desde el momento en que son desollados, estos pasan a un proceso en el cual se le saca la piel y después se le hace el despiece en dos partes generalmente, ¿ya? Bien, entonces, más o menos aquí vemos algunos residuos, algunas partes que debe tener el matadero. Acá en Bolivia, si bien todas las ciudades tienen mataderos, sin embargo, se tiene que, son pocos aquellos que cumplen las normativas de diseño. Y en función de ello, el SENASAC ha establecido una categoría, ¿ya? Categoría A, B, C, ¿ya? Donde aquellas que tienen y cumplen con la categoría más alta son aquellos mataderos que pueden sacar su carne para exportar. Los otros están destinados al consumo interno, ¿ya? No vamos a entrar mucho a la parte de diseño, ¿ya? Pero podemos ver acá de que las aguas residuales que se generan en la parte de sacrificio son de alto potencial de riesgo en cuanto a patógenos, ¿ya? Bien. En cuanto a la cuestión de las industrias cárnicas que ya hacen uso de la carne para producir embutidos y otros, bueno, aunque lo que decía Daniela, por ejemplo, la parte de los intestinos y otros que generalmente nosotros conocemos como menudencia, ¿ya? Contienen un alto contenido de salmonela. Entonces, es muy necesario que se haga una buena limpieza antes de que estos sean comercializados. Bien. Lógicamente que los volúmenes de agua que se utilizan dentro de estos mataderos es alto. Por ejemplo, acá estipula unos valores que están en un rango de 1000 litros por cabeza o 500 litros, con destino a sacrificio, y medio, o sea, 500 litros para las otras áreas. O sea, ese es un valor estimado por aquellos que han hecho estudios referentes a la composición de los vertidos, más que todo respecto a residuos líquidos. Entonces, fíjense, aquí se manejan algunos parámetros establecidos en algunos países, ¿ya? Donde tenemos un valor muy alto. Ese valor muy alto es la que tienen los rusos, que utilizan 8000 litros
por tonelada métrica de canal. Bueno, en este caso, el canal es lo que hace rato quería referirme, es en el despiece que se le hace al animal, en dos partes les decía, ¿ya? Entonces, fíjense, son valores muy altos, demasiado altos en estos países, ¿ya? Bien, generalmente el agua residual es aquella que no cumple lo que vienen a ser las aguas que son vertidas sin tratamiento alguno y que de alguna forma u otra va a llegar a un punto de descarga y va a ocasionar un impacto. De tal manera que los parámetros de demanda biológica y demanda química de oxígeno son fundamentales en los parámetros de control que tienen estas aguas residuales que competen a lo que viene a ser la gestión de recursos hídricos. ¿Ya? Bien, aquí estamos viendo más que todo valores que están establecidos para las aguas residuales, que no es el objetivo principal en esta materia, porque más estamos abocándonos a los residuos sólidos. ¿Ya? Y luego también establece algunos valores, pero para el matadero que está dedicado a porcinos, que no es tan fundamental para este caso. Vamos a ir directamente a lo que quiero mostrarles a ustedes. A ver, esto de acá. Bien, yo creo que están visualizando este Power que dice propuesta para el tratamiento de estiércol. No, ¿no? No, 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 no. Ya. Vamos a tener que cerrar el otro para compartir este. ¿Ahora sí? Hola. Sí, Inge, ahora sí. Ya. Bien, este es un trabajo que asesoré en el año 2010, basado en el aprovechamiento del estiércol que se genera en el matadero Frigol. Este matadero está en el parque industrial, es uno de los mataderos, bueno, después de Fridosa, es uno de los mataderos más grandes. Fridosa es un matadero que tiene una categoría para exportar carne. Cumple con muchos requisitos que sí exige el SENASAC, ¿ya? Aquí puede verse en esta fotografía, ¿ya? En especial esta que aparece ahí, la cantidad de estiércol, y de purín se llama a la mezcla estiércol-orín, que son, en este caso, vertidos en ese matadero hacia una zona donde tienen un tratamiento para el estiércol. Bien. ¿Cuál es la importancia de que tiene estos residuos? Estos residuos sufren una descomposición, ¿ya? Si es que se aprovecha diseñando un biodigestor, se puede obtener energía, ¿ya? Entonces, esta energía, generalmente, lo más importante que se requiere es el metano, que resulta del proceso de conversión con desprendimiento del dióxido de carbono. Entonces, estos residuos, como ustedes ven acá, por ejemplo, muy poco se ve esta parte donde tenemos estiércol ya en forma de torta que ya está secando. Y esta es una mezcla, ¿no?, de orines y estiércol de los bovinos. Acá, en esta fotografía se puede apreciar ya estiércol en proceso de tratamiento, ya como se puede ver, este estiércol puede ser aprovechado para producir abonos, ¿no? Bien, entonces acá en este trabajo hicimos un análisis del problema, ¿ya? Y efectivamente, si bien tienen un sistema solamente de minimizar, digamos,
despojo de estos residuos con los efluentes líquidos, ya tienen un pequeño sistema en la cual permite secar y ahí lo dejan, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que aprovechan? Son aquellos que producen abono. Bien, entonces acá, por ejemplo, ¿de qué manera se puede aprovechar el biogás para disminuir sus costos en energía eléctrica? La falta de un criterio inadecuado ambiental, ustedes lo van a percibir en las industrias cuando estén trabajando, de que ustedes con un criterio que salen en su formación en esta época, van a poder alguna vez visualizar y proponerse alternativas de mejora. ¿Ya? Entonces, acá por ejemplo, colocamos cuáles son los efectos, ¿no? La contaminación al medio ambiente es uno de los más importantes. Bien, entonces, estos son las causas y los efectos, ¿ya? El trabajo en sí se disgregó en 4 capítulos que se desarrollaron fundamentalmente en la parte de diagnóstico. Bien. En cuanto a la justificación, todo trabajo que sea una propuesta generalmente redicta en qué forma puede ser positivo desde el punto de vista económico para una empresa, aunque también desde el punto de vista ambiental. Bien, aquí colocamos lo que viene a ser la justificación técnica económica y otro que está relacionado al impulso de desarrollo de biodigestores que se convierten en sistemas alternativos de muchas empresas, en especial de mataderos para la generación de energía eléctrica propia. Bien, acá son fotografías bajadas de internet, ¿ya? Acá se muestra se muestra el proceso que se puede establecer desde que el animal está estabulado, ¿ya? Se deja una pendiente de tal manera que cuando se hace el lavado de los pisos, todo ese estiércol se recolecta y va a un sistema en la cual posteriormente se envía a otro donde se va a mezclar con agua en proporciones dadas en función a la temperatura que prevalece en un medio para que facilite las reacciones de conversión de esta materia orgánica. Bien, esto ya habíamos definido al inicio de que todos los restos de animales muertos, vegetales, tienen un proceso de degradación biológica y consecuentemente, dependiendo los componentes que se generan en mayor proporción, corresponden a los ciclos biogeoquímicos, ¿ya? En el caso nuestro, el día que nosotros dejemos de existir, nos vamos a descomponer y parte de aquello que es nuestra materia, nuestra parte de nuestro organismo, pues formará parte de los ecosistemas de alguna forma. ¿Ya? Bien, entonces esto... Por último, de esta descomposición, ¿ya? Es aquella que generalmente desprenden gases, ¿ya? Y estos gases pueden ser usados para su aprovechamiento energético. Bueno, no se estoy volviendo para atrás, ¿no? Ya. Bien, aquí hay una figura que muestra más o menos lo que se explicó anteriormente, ¿ya? Generalmente los biodigestores son sistemas cerrados, ¿ya? En los cuales se proporciona estiércol, ya sea aquí vemos un chanchito con una vaca. El estiércol, generalmente se tiene que el estiércol del puerco es más ventajoso en la generación de biogás que el estiércol de los bovinos. De tal manera que ese proceso a una temperatura dada y en una proporción
de estiércol y agua, se produce reacciones que en un sistema cerrado permite la captación del gas. Muchas gracias, tenemos todavía, ¿ya? Bueno, esto es lo que acabo de explicar. Generalmente el gas metano es el principal, ¿ya? Aquí en Bolivia se hicieron unos estudios, incluso de gente que vive en altiplano que tiene una o dos vaquitas, de tal forma de que puedan generar su propia energía para ser usados en vez de mechero, o utilizar para poder generar una iluminación, aunque sea precaria, pero una iluminación en base a estos residuos. Bien, aquí se puede ver la parte de la estructura de lo que viene a ser interna del tracto digestivo de un animal, donde generalmente participan muchos componentes de tal manera de que se van dando reacciones, ¿ya? Y consecuentemente los gases que se generan de esa descomposición que se puede apreciar acá son metano, dióxido, nitrógeno y hidrógeno, ¿ya? Pero mucho depende de, en este caso, de algunas enzimas que favorecen más a la generación de algunos componentes que otros, ¿ya? Bien, aquí más o menos se tiene una secuencia, ¿ya? De cómo se da esa descomposición hasta obtener fundamentalmente el metano, que es el que más interesa, ¿no? Bueno, aquí existe la participación de bacterias, algunas que favorecen a este proceso de descomposición, ¿ya? De tal manera de que van descomponiéndose en, como ustedes ven, ¿ya? En función a las bacterias como ser los metanógenos, que van a conducir fundamentalmente a la producción de metano, los acetógenos y los metanógenos acetróficos. Bueno, esto no precisa aprendérselo de memoria, lo que sí vamos viendo de que existe una degradación hasta obtener estos dos componentes que son muy fundamentales, ¿ya? Bien, aquí más o menos tenemos cuánto es lo que genera un animal, ¿ya? De estiércol. Ya, fíjense, el cerdo, al cerdo para cuando está en proceso de engorde, todo eso, que al final de cuentas la gente que se dedica a la cría del chancho quiere tener hasta fin de año un chancho de 100 kilos y hay que darle de comer y consumen harta agua. Entonces, más o menos estos, fíjense la cantidad de estiércol, ¿ya? Por día son 10 kilos. Las vacas lecheras, bueno, igual, ¿no? 34 kilos de estiércol por día es una cantidad grande, ¿no? Bien, entonces más o menos estos son valores que pueden variar en función a la alimentación que se le proporciona al animal, ¿ya? Bien, y aquí más o menos se hace un análisis de cómo estos gases generados de esta descomposición de estos residuos se generan en estas cantidades, ¿ya? Y cuáles son sus parámetros en cuanto a calor, a valor calórico, densidad, inflamabilidad y otros. Bien, aquí por ejemplo es lo que les decía, ¿no? Hubo una agrupación que vino de Alemania, la GTZ, que hizo estudios y hubo gente que empezó a recuperar el biogás del estiércol y fíjense acá, lo están aprovechando en elaborar sus propios alimentos en esta ollita, ¿no? Y las equivalencias que tiene el biogás respecto a otros materiales orgánicos como son madera, gasolina, combustible, carbón y otros. Bien, en base a lo que más o menos puede oscilar la cantidad energética, ya tenemos acá que este poder calorífico oscila entre 4.500 a 5.600 kilocalorías por metro cúbico. Es aquí donde se empieza a ver la importancia que tiene
en cuanto a contenido energético que se puede generar dependiendo del tipo de estiércol. Había mencionado que los chanchos son aquellos que generan un biogás con alto valor calórico. Aquí, por ejemplo, ustedes se fijan el diseño que tiene el matadero frigor, que tiene una capacidad, no recuerdo si son para estabular 400 bovinos por día. Fíjense el diseño que tiene de tal manera que cuando se va a producir el lavado de los donde se estabulan estos animales, tiene una pendiente que permite y facilita posteriormente enviar esas aguas residuales acá en el fondo. Se puede observar un sistema de tratamiento inicial. ¿Ya? Bueno, la generación de biogás generalmente está relacionada a una proporción de estiércol con una cantidad de agua, pero que mucho depende fundamentalmente de la temperatura en la cual se realizan y se efectúan estas reacciones, que va a dar como resultado la descomposición y obtención de metano, dióxido de carbono, sulfuro y sulfuro de hidrógeno. El mal olor es fundamentalmente el sulfuro de hidrógeno. ¿Bien? Bueno, en este caso tenemos de que son bacterias las que van degradando esta materia orgánica hasta obtener estos compuestos. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, aquí no vamos a entrar muy a fondo, ya me quedan 2 minutos, de tal manera de que vamos a descansar para regresar a la -4, ¿listo? Bueno, nuevamente coloqué esta tabla acá, ¿ya? Y bueno, el principal componente es el metano, después le sigue el dióxido de carbono que mejor ocasiona un impacto en el ambiente cuando este se difunde, dando lugar al incremento del efecto invernadero. Bueno, esta es la parte más importante que vamos a dejar para el segundo tiempo. Nos reencontramos a la -4, ¿listo? Listo, Inge. Y pregunten si tienen dudas, jóvenes.